Nehemías decidió confesar con humildad y para poder salir de esta crisis, como decíamos, hay que reconocerla y tenemos que confesar. Yo creo que este punto es confesar delante de Dios en primer lugar porque Él Sí. es el que todo lo sabe, el que todo lo ve, pero también confesarnos los unos a otros. ¿Qué hacer cuando estás en crisis? Bueno, literalmente identifica en qué está mal, levanta esas murallas y arregla lo que se necesita ser arreglado y ten la palabra de Dios en el centro de tu vida y verás cómo el Señor te dará la victoria en medio de esta crisis. Me encantó cómo empezaste. La crisis no es el final. Hola, sean todos bienvenidos a Camino a Casa. Mi nombre es David Y yo soy Gaby. y tenemos el privilegio este día de poder compartir con ustedes de un tema que nos ha bendecido mucho. Un tema que tuvimos la oportunidad de predicar en nuestra iglesia local recientemente y fue de mucha bendición para nosotros poderlo compartir con la iglesia y dijimos, bueno, toca compartirlo con nuestra gente, con la gente de Camino a Casa, nuestra familia, comunidad de Camino a Casa. Yo quiero que en los comentarios tú me pongas, David, estoy aquí hace meses, o David, es mi primera vez viéndolos. Que nos pongas en los comentarios, oye David, pues lo vengo siguiendo desde hace meses, me ha bendecido mucho, lo sigo desde que estaban en el otro apartamento y compartieron su historia y bueno, queremos escucharlos, leerlos y bueno, me encanta que podemos hacer esto juntos con personas que están aprendiendo, están creciendo igual que nosotros estamos creciendo y esto no es más que cosas que nosotros vamos aprendiendo y lo vamos haciendo juntos. De hecho, esta lección la preparamos con mi mamá, Sí, con mi suegrita. con iba a decir mi suegra, mi mamá, un día con mi suegra también, con mi mamá porque tenía como este material y justo lo practicamos, hicimos como los puntos, y hicimos el mensaje y lo predicamos juntos en Grace. Y bueno, hoy queremos hablarles acerca de qué hacer cuando estás en medio de una crisis, qué hacer cuando estás enfrentando esta dificultad difícil, porque todos tenemos dificultades, todos pasamos por ciertas cosas. Recuerdo, literal, sin pensar muy atrás, recién tuvimos nuestro evento de hombres, Strong, en la iglesia, y todo iba bien, hasta que de repente se va la corriente. Wow. Y entonces todo lo que estaba haciendo un evento bueno, chévere, estaba saliendo adelante, el pastor David estaba predicando, de repente, ¡pum!, se va la corriente, todo oscuro, y el pastor ahí empieza a orar, a reprender, vamos. Y entonces fue un tiempo de literalmente esperar a que gente reaccionara, y en medio de la crisis gente reaccionó y trajo unos altavoces y empezaron ahí a dárselo al pastor David. Luego trajeron luces y las pusieron para que la gente lo pudiera ver y pudiera seguir con el tema. Pero literal, fue una crisis y me encantó cómo el equipo reaccionó en medio de eso. Mi amor, yo estoy seguro que tal vez hay gente acá que están en medio de crisis, ¿verdad? Total. ¿Qué puedes decirle a esas personas hoy? No, yo creo que antes de eso, yo creo que decir que una crisis no es como tal el final. O Ujú, sea, a veces vemos la crisis como, bueno, ya cuando la relación se dañó, cuando ya se cae en divorcio, cuando la persona eh, se va de casa o ujú, cuando una relación se rompe. Y en realidad la crisis es como ese momento del valle de sombra y de muerte o ese momento difícil, ese momento, como dices tú, cuando se va la luz y toca resolver. Entonces, lo que sí queremos decir es que pues la crisis no es el final, que hay mm, esperanza, que hay un futuro de la mano con el Señor y por eso queremos llegar a este punto porque sabemos que de alguna u otra manera tú que nos estás viendo o que nos estás escuchando, has pasado por una crisis, tal vez una enfermedad, tal vez algo que ha querido venir a destruir tu familia, tu propósito, tu identidad, tantas cosas que vienen a atacar nuestros hogares o total, incluso en nuestra persona. Entonces, yo creo que lo primero que debemos hacer es reconocer dónde está el problema, ¿verdad? sí, Reconocer qué es lo que se rompió, reconocer qué es lo que se dañó, reconocer dónde está la crisis. O sea, en medio de este ejemplo de la corriente, pues ya sabes que, ok, si se fue la luz, tal vez pudo haber sido algo en la iglesia, un ujú, transformador, tal vez pudo haber sido algo en la zona, pero creo que el primer punto es reconocer de dónde viene la crisis. totalmente. Una historia que la cual nos basamos para hacer todo esto fue la historia de Nehemías. Y Nehemías era copero del rey Mm, y él está sirviendo al rey y escucha estas noticias de que, oye, las murallas están caídas, mm,
La ciudad de Jerusalén está desprotegida. Es una ciudad sin murallas en aquellos tiempos de guerra. Era literal una ciudad indefensa que no podía protegerse, no era una ciudad segura. Y él escucha estas noticias y su corazón se acelera y se pone triste y empieza a pedir al Señor por sabiduría para hablar con el rey y habla con el rey y el rey le da permiso para que vaya y le da incluso los recursos para que vaya y restaure esas murallas. Y lo primero que vemos que hace Nehemías, y lo puedes leer después de Nehemías 1, versículo 4, capítulo 1, versículo 4, es que él reconoce, pasa alrededor y reconoce cómo están las murallas. Sí, básicamente dice, cuando oí esto me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Él reconoce lo que había pasado, y él reconoce la situación, se entera de esta noticia y literalmente una de las primeras palabras que sale de su boca es le pide perdón a Dios porque "Hey, reconozco que esto que está pasando es culpa mía, de mi familia, de nuestro pueblo, porque nos hemos apartado de ti". Wow. Y eso es parte de reconocer. Nehemías reconoció, sí, las murallas están caídas, pero también ¿por qué? Porque nosotros nos hemos alejado de ti. Entonces, reconoce. Ajá. Y algo sorprendente de esto, y lo aprendí junto con mi suegra, es que ella decía, las murallas de Jerusalén llevaban años caídas, Mm, pero se necesitó un hombre que fuera sensible, un hombre que realmente le doliera el ver que las murallas de su hogar, de su ujú, ciudad estaban caídas, para que alguien hiciera algo. Realmente ya estaba todo el pueblo de Jerusalén acostumbrado a ver todo en ruinas, a decir, sí, bueno, pues es parte de lo mismo. Entonces yo creo que un error que cometemos mucho cuando se trata de las crisis es que empezamos a normalizarlas. wow, Entonces, de repente estamos atravesando una crisis en nuestro matrimonio y decimos, no, pues, ay, ya, pues llevamos años tratándonos así, no pasa nada. O de repente vemos familias que se gritan entre ellos y entonces es como, bueno, pues para ellos ya es normal porque llevan un año, otro año, una semana, otra sí, semana, meses en la misma situación, entonces ya empezamos a normalizar. Yo recuerdo una historia sí, sí, rapidísimo sí. que es un reel, creo que vi hace unos años y a mí me impactó demasiado porque era un muchacho que decía que él tenía una gotera en el lavamanos de su casa y esa gotera estaba ahí siempre y sonaba. Y él entonces dijo, ay, pues tengo una gotera, ¿verdad? La llave no cierra por completo, pues bueno, no pasa nada, le voy a poner un vaso como para no desperdiciar el agua, Ujú, ¿no? Entonces ya ponía el vaso. Y luego pasó una semana y entonces la llave ya no funcionaba bien, ya no salía agua caliente, solo fría. Bueno, entonces dijo, ay, no pasa nada, pues me voy a empezar a lavar las manos con el agua fría, no pasa nada. Y así pasaron meses hasta que una persona fue a visitarlo y le dijo, oye, pero es que estás tirando agua, no tienes agua caliente, ¿por qué no has arreglado esta llave? Y él como que cae en cuenta que había normalizado tanto poner el vasito, sí, no usar el agua caliente, que para él era normal que la llave estuviera descompuesta, que no funcionara. Entonces, eso es lo que queremos evitar, que seamos personas que normalicemos la crisis y que digamos, este es el final, así tenemos que vivir, porque no, sí. en el diseño de Dios, ese no es el propósito. Nehemías literalmente vio esto y dice, se sentó a llorar, estuvo de duelo, ayunó y oró. Y es impresionante porque ahí es donde empieza la restauración de este pueblo. Totalmente. Y si tú te encuentras viéndonos y eres de esta persona que dice David, pues yo ya crucé ese límite, ya yo estoy en ese punto en el que yo ya me acostumbré, Mm. yo ya normalicé, no sé, gritarle a mi pareja, yo ya normalicé, eh, ciertos comportamientos en mi Malos parte, hábitos malos en las hábitos. finanzas. Yo ya normalicé tantas cosas, yo te quiero animar a esto, reconocer las ruinas es también dejar que el Espíritu Santo te muestre las grietas que hay en tus murallas. Ujú. Es pedirle, Espíritu Santo, muéstrame. Si sientes que te has quedado atrapado en este ciclo vicioso, pídele al Espíritu Santo. Y siéntate en tu cuarto, cierra la puerta y pídele, Padre, Espíritu Santo, ayúdame a reconocer qué cosas yo, David Hernández, necesito cambiar, qué cosas yo he hecho mal para encontrarme en esta condición y en esta posición y qué puedo hacer para cambiarlo. Am, Otra frase que yo tenía acá escrita es que no podemos sanar lo que no nos duele. Y Nehemías le dolió, le dolió.
Le dolió tanto que se arrodilló y pidió perdón. Dijo, perdóname porque mi familia y yo nos hemos apartado de ti. Y luego, no podemos edificar sobre lo que seguimos ignorando. Es lo que tú decías. No puedes levantar una muralla, levantar esa muralla, levantar esa protección sobre tu vida. No puedes traer seguridad a tu casa si primero no identificas y no dejas de ignorar lo que has estado poniendo a un lado. Las cosas que sabes que están ahí, el elefante en la habitación, pero que has estado intentando no tratarlo, sino Claro, que lo has es como ignorado. la palabra cuando nos habla Jesús del hombre que construye su Ujú, casa sobre la arena. O sea, es como construir sobre la ruina, ¿verdad? Tenemos que construir sobre la roca, mm, sobre lo que aquello que realmente es duradero, aquello que viene del Señor. Y otro punto que agregábamos acá es que es la humildad de Nehemías, perdón. Yes. Nehemías decidió confesar con humildad y para poder salir de esta crisis, como decíamos, hay que reconocerla y tenemos que confesar. Yo creo que este punto es confesar delante de Dios en primer lugar, porque Él Sí, es el que todo lo sabe, el que todo lo ve, Él es el que con el que tenemos que llegar con el corazón arrepentido en primer lugar, pero también confesarnos los unos a otros, porque total. si yo sé que yo soy una mujer que he traído ruina a mi casa, que estoy teniendo hábitos que no son sabios, que estoy comportándome de una manera que no lo debo hacer. Claro, yo voy a confesarle al Señor y yo voy a decir, Señor, confieso mi pecado, limpia mi corazón, pero tengo que ir Mm, con mi esposo y decirle también, oye, mi amor, perdóname por esto, discúlpame por esto. Siento en mi corazón que no te he estado tratando bien o siento en mi corazón que no he estado haciendo las cosas como debería o reconocer tu pecado, sí. reconocer que hay ruina en tu corazón y que necesitas ese perdón del Señor y necesitas rendir cuentas también con las personas que están al lado. Totalmente. Esto es otra cosa que queríamos compartirle. La restauración verdadera nunca comienza señalando a los demás. Siempre comienza confesando nuestros errores y pecados. Wow. Entonces, autoexaminarnos y decir y ser claros, no, yo en esto tengo parte y esto es lo que he hecho mal. Entonces, muchas veces en medio de la crisis, nosotros tenemos parte, pero nos es más fácil culpar a otra persona, a esta compañía, a este Es trabajo. que somos buenos para eso, decir, Sí. ay, el gobierno, es que es culpa no, pues de mi vecino, es Ujú. culpa del pastor, es culpa de los líderes de la iglesia, pero es como, este episodio es para que cada quien agarre su saco y se lo ponga, Literalmente. literal. Entonces el primer punto que hizo Nehemías fue reconocer las ruinas, Ujú. reconocer lo que estaba destruido. De hecho, en algunos pasajes él va y rodea la ciudad y va, dice que sale por tal puerta y rodea y va y entra por esta otra puerta y ve cómo está destruido, ¿no? Y lo segundo que hace es que ya una vez identifica la situación, una vez identifica, ok, esto es lo que está mal, literalmente lo que hace es, vamos a levantar estos muros entonces. Ujú. Y llama y hace un llamado a que cada persona levante el muro que le toca frente a su casa. Ujú. Entonces, todo lo que es Nehemías, creo que capítulo 2 es puro la gente mencionando y la familia tal se levantó de la puerta tal y edificó delante de su casa. Y tal persona edificó delante de su casa. Entonces, a mí lo que me gusta de esto es que la gente le tocó asumir como que Su rol. mi rol, esta es mi posición, esta es mi área, esta es mi familia, tengo que levantar estos muros. Entonces, por ejemplo, si tú eres un padre, una mamá que está batallando una crisis familiar, una vez ya identificaste qué es lo que ha estado fallando, ¿cómo levantas esos muros? Se puede ver de esta forma, hey, nos sentamos juntos y, oigan, esto ha estado pasando, les quiero pedir perdón. ¿Qué tal si podemos avanzar hacia esto? ¿Qué tal si podemos empezar a honrar a Dios con cómo nos hablamos? Sí. ¿Qué tal si podemos empezar a caminar? Y empezaron, dice, a construir la muralla Mm. en la parte que les tocaba. Y entonces, algo que me gusta es que los sacerdotes Mm. edificaron enfrente, Sí, ¿verdad? dice el versículo 3, perdón, capítulo 3, versículo 28. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno frente a su casa. Mm, Y es lindo porque cuando leíamos esto, mi suegra también nos mostraba esa parte de que los sacerdotes no solamente habla de los líderes de la casa, o sea,
perdón, yo sigo insistiendo en que es Jeremías, pero no, Nehemías Ujú. no fue la cabeza de familia y dijo, yo soy el único que voy a ir y construir y yo voy a... No, no, no. Él dijo, vamos todos a hacernos parte de Ya. esta crisis y vamos a sacarla adelante. Entonces, si tú estás experimentando una crisis en tu familia, una crisis en tu finanza, una crisis que conlleva algo más allá de ti, tienes que involucrar a tu familia y todos debemos tomar como ese rol sacerdotal, ese Mm, rol de decir, ok, yo me voy a levantar por mi casa. Si tú eres un hijo y sabes que, por ejemplo, la crisis es una crisis económica, ¿ok? Si tú eres un hijo y estás atravesando por una crisis económica en tu familia, ¿qué harías? Bueno, pues tal vez deberías trabajar en ser un hijo más agradecido, en dar gracias por las pequeñas cosas, en no malgastar lo que se te está sí. dando. Si tú eres un padre, una madre, ¿qué puedes hacer? Bueno, pues tal vez hacer un presupuesto, tal vez el levantar los muros se ve como dejar de hacer compras o gastos innecesarios. Levantar Wow. muros tal vez se va a ver como decirle que no a cosas que antes le decías que sí, pero cada persona en el hogar tiene un rol en lo que vamos a levantar. Como dice acá, cada uno frente a su casa. O sea, esta era la casa, esta es mi parte del muro, entonces yo voy a edificar justo lo que está enfrente con tal de que si todos trabajamos en equipo, el muro va a quedar. Wow. Y otro paso que tomó, aparte de que todos levantaran el muro, el pedazo del muro que le tocaba, fue poner vigilancia. Ujú. Y esto es muy importante porque tenemos que activar Demasiado. la vigilancia espiritual. Una vez tú empiezas a levantar esos muros, necesitas estar activamente viendo lo que el enemigo quiere hacer, lo que el enemigo, alguna puerta que se haya quedado abierta, alguna grieta que todavía no ha sido cerrada. Tú necesitas estar atento porque el enemigo anda literal como león rugiente buscando a quien devorar. Sí. Entonces, una parte muy importante del proceso de levantar los muros es estar vigilantes. La vigilancia espiritual yo creo que se ve como qué cosas harías si Jesús toca tu puerta Mm, hoy, la puerta de tu vida, la puerta de tu corazón, la puerta de tus finanzas. ¿Qué cosas moverías? Tal vez si yo sé que Jesús está tocando mi puerta, yo correría a mi cuarto y lo ordenaría porque ahorita está hecho un desastre porque nos tomamos unas fotos y estuvimos cambiándonos de outfit y bueno, eso es algo yo diría, no, 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 yo tengo que correr a mi cuarto, Jesús no puede ver mi cuarto sí, desordenado. Pero ¿qué cosas tú cambiarías? Tal vez es algo que wow. estás viendo en lo privado y dices, no, pues yo borraría el historial de mi computadora, de mi celular, o tal vez es algo que tú has estado haciendo con tus finanzas y dices, ay, no, pues yo cancelaría todos los pedidos que hice en Amazon, o no, tal vez yo, pues, metería a mis hijos al cuarto porque si ve la relación que yo tengo con mis hijos, Jesús se asustaría. Entonces, esas son las cosas. Wow. ¿Qué cosas cambiarías en tu vida si Jesús toca la puerta de tu corazón, de tu mente, de tu casa el día de hoy? Esas cosas que cambiarías son esas áreas por donde el enemigo puede estar trayendo como filtraciones Total. y por eso se necesita una vigilancia espiritual, porque literalmente hemos visto tantos casos de amigos que de repente están muy bien con sus finanzas, están haciendo el presupuesto, pero de repente se las atraviesa el mundial. Y es Ay, ay, como ay. que, no, pues me compré los tickets y me endeudé y, ok, y la siguiente semana, uy, no, es que vi ese carro y no, y bueno, es que, bueno, una deuda más y de repente decimos, wow, Mm, de unas finanzas que estaban sanas, ahora ya por estas tentaciones que llegaron a sus vidas, por así decirlo, ya esas finanzas pues otra vez sí, están en crisis. Entonces, esa es la importancia de wow. poner como vigilancia espiritual y de lo que la palabra aquí nos está hablando claramente. Prácticamente es decir, oye, esta decisión que voy a tomar fue hacer un filtro, esta decisión que voy a tomar honra a Dios, esta Mm, decisión que voy a tomar nos acerca más a Dios o nos aleja y nos regresa hacia esas situaciones de que se han crisis. estado generando de crisis. Son buenísimo. Entonces, reconocen las ruinas enemigas, luego empiezan a levantar los muros y lo tercero que hace es que anima al pueblo y trae de vuelta la palabra de Dios. Wow. Y esto es muy importante. De hecho, no sé si puedes leer Nehemías 8:6, no sé si lo tengas ahí. Sí, dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Wow. Entonces, esto nos habla de cuando la palabra regresa a casa, hay sensibilidad espiritual. Y Wow, lo vemos, la gente se inclina en el piso y comienza a llorar. Y yo creo que eso no sucede si no está la palabra de Dios. total. La palabra de Dios hace que tu corazón sea sensible a ella.
que la reciba y que entienda, la realidad de lo que está Total. sucediendo y que quienes han fallado, cómo hemos fallado, no hay nadie perfecto. La palabra sienta las bases sobre lo cual podemos empezar a construir. Y me gusta porque literalmente volver a la palabra restaura el gozo perdido. No sé si tengas el versículo 10 de lo que dice. No estén tristes ni lloren, el gozo del Señor es su fuerza. Literalmente, Nehemías los anima y les dice, hey, no tengan tristeza en sus corazones, porque estaban tristes, porque nos hemos alejado de Dios, no, ¿cómo no habíamos visto esto, la palabra de Mm. Dios? Y les dice, hey, no estén tristes, el Señor, el gozo del Señor es tu fuerza. Entonces, literalmente, algo que hace la palabra de Dios es que trae el gozo, restaura el gozo. Entonces, si tú me dices, David, he estado en medio de crisis por tanto tiempo que ya no recuerdo lo que es el gozo, Mm. trae la palabra de Dios y te aseguro que vas a sentir gozo en tu corazón. El gozo regresará a tu casa. Y pídele a Dios enamorarte por la palabra de Dios, porque esa es otra cosa. Si simplemente vemos la palabra de Dios como ese libro al que vamos cuando nos sentimos tristes y Mm, cuando sentimos que necesitamos ayuda, pues se vuelve como si fuera un libro de autoayuda. Ah, bueno, leo sí, uno que otro salmo y bueno, como que me alegra. Pero no, literalmente es volver a la palabra implica regresar tu vida a una vida de humillación delante de la palabra de Dios, una vida donde no mm, puedas pasar días sin ver la palabra de Dios, sin leerla, sin wow, atesorarla en tu corazón. Entonces, creo que esto tiene el poder, o sea, a veces no perdemos de vista el poder que tiene la palabra, pero incluso Jesús la usó mientras él estaba tentado. O sea, vemos tantos ejemplos en la Biblia que cuando los hijos, incluso haciendo el mal, incluso equivocándose, incluso fallando, volvían a la palabra, volvían al camino del Señor, sus vidas eran transformadas. Y aquí está un ejemplo, este pueblo pudo volver a sentir wow. gozo porque regresó a lo que era realmente importante, que es la palabra de Dios. Y otra cosa que hace la palabra es que une a la familia. Vemos Total. en estos versículos que desde el pequeño hasta el más grande, desde el pequeño, literal todo aquel que tuviera entendimiento para entender lo que se iba a leer, ahí estaba. Y me gusta eso porque muchas veces pensamos, no, la palabra va a aburrir a mis hijos o la palabra, eh, ¿cómo puede la palabra unirnos a la familia? Como que somos tan diferentes o ya ha sido muy O dañada, hasta en pero sí, relaciones. sí, total, total. Entonces lo que quiero que entiendas es que la palabra no solamente restaura el gozo, pero une a las personas. Desde el más pequeño hasta el más grande estaban ahí escuchando la Qué palabra. bello. Y yo te quiero animar con estos 3 pasos para que puedas identificar esas cosas en tu vida que te han hecho caer en esta crisis. ¿Qué cosas con humildad puedes reconocer que has hecho tú? Que tú reconoces, oye David, yo he hecho esto y porque he hecho esto estoy en esta posición. Identifica cómo puedes empezar a levantar esos muros, cómo puedes empezar a cambiar la situación, Esos ¿verdad? puntos prácticos, porque se Sí. van a ver diferente para cada crisis, pero escríbelos, háblalos con tu familia, esto es lo que podemos hacer, o si es tu Ujú, matrimonio, háblalos con esa persona, o si es una relación, tal vez la relación con tus papás, con tus hijos, total, siéntate y ten conversaciones, pero deja de normalizar la ruina. totalmente. Y por último, ten la palabra del Señor en el centro de tu vida. Y como está en el centro de tu vida, tendrás gozo, tu familia estará unida, tu vida tendrá sentido y tendrás plenitud, Amén. literal, más que nada. Entonces te animamos con estas cosas. ¿Cómo? ¿Qué hacer cuando estás en crisis? Ujú. Bueno, literalmente, haz lo que hizo Nehemías. Identifica en qué está mal, levanta esas murallas y arregla lo que se necesita ser arreglado y ten la palabra de Dios en el centro de tu vida y verás cómo el Señor te dará la victoria en medio de esta crisis. Me encantó cómo empezaste. La crisis no es el final. La crisis es el proceso que el Señor usa para hacernos crecer, para hacernos llegar al siguiente nivel Amén. y fue lo que el Señor usó para que el pueblo volviera a tener Regresar a sus murallas, pies. regresara a sus pies y volviera a la palabra de Dios. Entonces, tal vez esa crisis que estás pasando es para que vuelvas literalmente a la palabra de Dios. Es una crisis tal vez que el Señor está permitiendo para que vuelvas a unir a tu familia, unir a tu cónyuge, a tu esposo, tu esposa, unirte en oración con ellos, regresar a la palabra, a seguir a Dios, para que puedas tener gozo, propósito, no sé, plenitud en tu vida. Amén, amén. Lo
lo creemos. ¿Por qué no oramos por esas crisis en diferentes áreas para que el Señor se mueva? Vamos a orar. Padre, ponemos delante de ti cada persona que Sí, ha Señor. llegado a esta parte del video y Sí, está Padre. conectada. Y oramos Bendícelos, porque no Señor. sabemos qué situaciones ellos puedan tener, qué crisis puedan estar Pero pasando, tú sí pero sabemos sabes, que tú Señor. sí lo sabes. Yo oro, Conoces Padre, para que cada tú, Señor, situación, Señor. toques esa situación, toca esa situación y que tú le puedas dar esta sensibilidad espiritual a cada uno de mis hermanos para identificar qué cosas ellos han hecho, qué cosas ellos pueden hacer mejor, esas ruinas que están caídas, Señor, y que ellos las puedan identificar y luego que ellos puedan tener el valor para con humildad reconocer sus errores y empezar a construir. Pero no empezar a construir sobre nada, sino que empezar a construir sobre tu palabra. Y ese es mi siguiente punto, Señor. Oro para que tu palabra esté en cada hogar, de cada persona que está aquí presente hoy. Que ese fuego en sus corazones arda por ti, por tu palabra, Señor. Es mi oración esta noche. Que tu abrazo, tu fuerza, llegue a cada hogar y a cada familia y a cada persona que está conectada el día de hoy. Yo los bendigo y esto lo oramos en tu nombre. Amén y amén. Amigos, los bendecimos. Deseamos que, estos tips nos puedan ayudar para seguir adelante, seguir caminando con el Señor y seguir adelante y salir de toda crisis que pueda encontrarse en tu camino. De la mano de Dios. De la mano de Dios. Un abrazo. Los Nos amamos. vemos en el siguiente video. Chao, chao.